Buenas noches, soy Diana María Torres Castillo, estudiante de sexto semestre de Administración, vivo en la ciudad de Cali. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el salario y sus elementos constitutivos. El salario es la suma de dinero y otros pagos en especie que recibe de forma periódica un trabajador de su empleador por tiempo de trabajo determinado por la realización de una tarea específica. De acuerdo al artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por la Ley 50 de 1990, establece que constituye salario no solo la remuneración ordinaria fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio o porcentaje sobre las ventas y comisiones. Las características propias del concepto del salario son los periodos de pago, la estipulación en moneda extranjera, la prohibición del trueque, el lugar y tiempo de pago, el salario sin prestación del servicio, la irrenunciabilidad y prohibición de cederlo, a trabajo igual, salario igual, falta de estipulación. Los elementos que constituyen el salario son las primas, los viáticos, las bonificaciones habituales, el sobresueldo, las horas extras y las comisiones sobre las ventas. Según el artículo 130 del Código Sustantivo del Trabajo, los viáticos permanentes constituyen salario en aquella parte destinada a proporcionar al trabajador manutención y alojamiento, pero no en lo que solo tenga por finalidad proporcionar los medios de transporte o los gastos de representación. Los viáticos accidentales no constituyen salario en ningún caso y son aquellos que se dan con motivo de un requerimiento extraordinario, no habitual o poco frecuente. El salario y sus elementos constitutivos: no constituyen salarios las prestaciones sociales, las prestaciones extralegales, los pagos de gestión y las primas de mera liberalidad. Los viáticos accidentales, el auxilio de transporte, aunque es importante tenerlo en cuenta para la liquidación de las prestaciones sociales, en este caso sí debe incluirse sobre la base de liquidación. Las sumas de dinero que ocasional y por mera liberalidad no constituyen salario. La protección del salario: se prohíbe al empleador vender a sus trabajadores mercancías o víveres a menos que cumpla con estas condiciones. Otorgue liberalidad absoluta al trabajador para hacer sus compras donde quiera y dé publicidad. Queda prohibido y se tiene por no hecho el pago que se haga en centros de vicio o lugares de recreo, en expendio de mercancía o de bebidas alcohólicas, a no ser de que se trate de trabajadores del establecimiento donde se haga el pago. Según el artículo 149 del Código del Empleador, no se puede deducir, retener o compensar suma alguna del salario sin orden suscrita por el trabajador para cada caso o sin mandamiento judicial. Ahora hablaremos del salario mínimo. El artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo define como salario mínimo el que todo trabajador tiene derecho a percibir para atender sus necesidades normales y las de su familia en el orden material, moral y cultural. El salario mínimo legal es fijado por la ley. El salario mínimo convencional es el fijado en virtud de negociaciones colectivas de las empresas. El salario mínimo mensual legal para el año 2015 es de 644.350 y el subsidio de transporte es de 74.000 pesos y rige a partir del 1 de enero del año 2015. ¿Qué es un salario integral? De conformidad con el numeral segundo del artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, cuando el trabajador devenga un salario ordinario superior a 10 salarios mínimos legales mensuales, valdrá la estipulación escrita de un salario que, además de retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano el valor de prestaciones, recargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno extraordinario,
dominical y festivo, el de primas legales, extralegales, las cesantías y sus intereses, subsidios y suministros en especie y en general las que se incluyan en dicha estipulación excepto las vacaciones. Salario en especie. Constituye salario en especie toda aquella parte de la remuneración ordinaria y permanente que reciba el trabajador como contraprestación directa del servicio, tales como alimentación, habitación o vestuario que el empleador suministra al trabajador o a su familia. No obstante, cuando un trabajador devenga el salario mínimo legal, el valor por el concepto de salario en especie no podrá exceder el 30% del salario total devengado. Ahora hablaremos del impuesto a la renta para la equidad CREE. Es un nuevo impuesto incorporado mediante la última reforma tributaria contenida en la Ley 1607 del año 2012, creado como el aporte con el que contribuyen a las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo y la inversión social en los términos previstos en dicha ley. ¿Por qué se causa el impuesto? Por la obtención de ingresos susceptibles de generar aumento en el patrimonio. ¿Cómo declaro el CREE? Las personas jurídicas están obligadas a declarar virtualmente, por lo tanto la declaración del impuesto sobre la renta para la equidad CREE se presenta a través de los servicios informáticos electrónicos. No es posible presentarlo por un medio diferente. ¿Cómo pago el CREE? Se puede pagar de manera virtual a través de los servicios informáticos electrónicos o directamente en las entidades bancarias. Para ello se debe diligenciar el formulario 490. Las características del impuesto son: impuesto de orden nacional, impuesto de periodo, tiene destinación específica en la generación de empleo e inversión social, recaudo y administración realizado por la DIAN. Hablaremos de los sujetos pasivos. Son las personas jurídicas declarantes de impuesto a la renta nacionales y extranjeros. Las excepciones que realiza este pago del impuesto: las personas jurídicas de régimen especial, entidades sin ánimo de lucro, los operadores de zonas francas actuales o con solicitud hasta diciembre de 2012 y los usuarios de zonas francas sujetos a las tarifas del 15%, de acuerdo al artículo 240-1 del Estatuto Tributario. Los elementos del tributo son el sujeto activo, sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa. Hablaremos a continuación de la base gravable. Se practicará sobre cualquier monto. No hay base mínima de los bienes o servicios que sean cobrados por las sociedades y demás entes jurídicos vendedores y que se practicarán en el momento del pago o abono en cuenta. Para la determinación de la base gravable se realiza teniendo en cuenta el total de los ingresos brutos menos las devoluciones, rebajas y descuentos, menos los ingresos no constitutivos del rango, menos los costos, menos las deducciones. Esto será igual a las ganancias, esto será igual al subtotal, menos las ganancias ocasionales, menos las rentas exentas, lo que nos dará igual a la base gravable. La sobretasa al CREE es un tributo creado mediante la Ley 1739 de diciembre 23 del año 2014, cuya vigencia será de 4 años comprendidos entre el 2015 y el 2018 y se calculará sobre la misma base gravable determinada para el CREE. Durante los años 2013, 14 y 15, la tarifa de impuesto sobre la renta para la equidad es del 9% y para los años 2016, 17 y 18 será del 8%. La destinación específica del 9% se realiza, el 8% se divide en 2.2% para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 1.4% va destinado al SENA, 4.4% al Sistema de Seguridad Social de Salud, el 1% restante, el 30%, se va para las instituciones públicas de educación superior, 30% para la nivelación UPC régimen subsidiado de salud y el 40% restante es un incentivo para el sector agropecuario.
Hablaremos en este momento del régimen especial, reglamentos, Ministerio de Trabajo, protección a la maternidad y prestación social en caso de muerte del trabajador. En la legislación laboral colombiana existen algunos trabajadores que tienen un régimen especial en materia de derechos laborales. Ellos son básicamente las empleadas de servicio doméstico, quienes según sentencia T372 de 1998 no podrán tener una jornada superior a 10 horas diarias, tienen derecho a descanso remunerado de domingos y festivos, tienen derecho a un salario mínimo, prestación social, seguridad social, vacaciones e indemnización por despido, entre otros. ¿Qué trabajadores no se consideran del servicio doméstico? No son del servicio doméstico los empleados que prestan sus servicios dentro de una empresa, club social, establecimiento comercial, colegio, hacienda y en general unidad de explotación económica, aunque sea empresa sin ánimo de lucro. Los trabajadores que cumplen actividades preferentes de celaduría en fincas, casas de recreo, carecen del carácter de trabajador doméstico y se rigen por el sistema ordinario. El empleo a menores de edad. Son menores de edad las personas que no han cumplido los 18 años de edad. La presunción del contrato de trabajo con los menores. La prestación de servicios hecha por menores de edad en beneficio de terceros se presume regida por contrato de trabajo siempre y cuando las actividades que desarrollen estén orientadas a la explotación económica, es decir, representen un lucro al empleador. El reglamento interno de trabajo. El empleador debe publicar en cartelera de la empresa el reglamento interno de trabajo. Todo empleador que tenga más de 5 empleados de forma permanente en empresas comerciales, más de 10 en empresas industriales o más de 20 en empresas ganaderas, agrícolas, forestales, en empresas mixtas, la obligación de tener un reglamento de trabajo existe cuando el empleador ocupa más de 10 trabajadores. La protección a la salud y a la seguridad en el trabajo. Los empleadores deben precaver la ocurrencia de accidentes y enfermedades utilizando para ello mecanismos de prevención con énfasis en las condiciones de trabajo. En el caso que suceda un accidente o se presente una enfermedad, tiene la obligación de atender al trabajador y facilitar la asistencia por parte de la seguridad social y eliminar o controlar los agentes nocivos para la salud. Los programas de salud ocupacional. Toda empresa o empleador tiene una obligación específica que consiste en responder por la ejecución del programa permanente de salud ocupacional en los lugares de trabajo. El incumplimiento de la ejecución de este programa es sancionado por las autoridades de trabajo con multas sucesivas diarias de 200 salarios diarios mínimos sin exceder 10.000 salarios diarios mínimos hasta cuando cumplan con las obligaciones, sin perjuicio de que se aumente el grado de riesgo de la empresa. La protección especial contra el despido a la mujer embarazada. Debido al principio de igualdad y a la especial protección constitucional a la maternidad, debe obtenerse permiso previo del funcionario de trabajo, licencia remunerada durante 14 semanas, en la época del parto remunerada con el salario que devengue al entrar a disfrutar del descanso, es asumida por la EPS a la que se encuentra afiliado el trabajador, pero el empleador deberá pagarla directamente a la trabajadora de acuerdo con el sistema de autoliquidación de aportes. La licencia de paternidad es aquella que se entrega al compañero permanente independiente del vínculo legal o jurídico con la madre y tendrá derecho a 8 días hábiles de licencia remunerada de paternidad. Las prestaciones sociales en caso de muerte del trabajador. La muerte del trabajador, cualquiera que sea la causa del fallecimiento, origina para el empleador la obligación de pagar a sus familiares o beneficiarios los salarios y las prestaciones sociales que se hayan causado. Se debe pagar a la persona que compruebe haber pagado los gastos del entierro, el auxilio funerario. Bueno, hemos finalizado ya con esta exposición, espero haya sido de su agrado y de utilidad para todos. Feliz noche, gracias por su atención.